En días pasados, una persona muy linda, muy educada, me preguntó que por qué me había puesto del lado de la oposición, a sabiendas de que tanto la derecha como la izquierda son manejadas por las élites que controlan al mundo. Y la pregunta es pertinente. Además, quien la formuló, a quien le envió un cariñoso saludo, decía, bueno, y entonces, ¿dónde queda lo que le han dicho personas como Adrián Salvucci o Gustavo Salle? ¿Dónde quedan, no? Miren, la verdad es que su servidor está convencido de eso. Sabe que es cierto que la izquierda y la derecha pertenecen a unas élites que ni siquiera se dejan ver. Sin embargo, en una entrevista con el maestro Yuri Servolov, su servidor se pronunció por votar por la oposición. Ah, caray, Jorge, entonces has incurrido en contradicción. Y pudiera ser que desde el punto de vista del principio de identidad, sí, pero trataré de justificar con razonamientos lo que expuse en esa entrevista y lo que expongo ahora. Sí, partamos de que el neoliberalismo y el socialismo comunismo tienen a los mismos jefes, a los mismos patrocinadores, y que dar el voto a unos o a otros, pues es prácticamente darle el voto a esa élite o darles el voto a esas élites. Pero la circunstancia de México me parece sumamente delicada, de emergencia nacional, y procederé a explicar por qué. Perdón que hable en primera persona. Trataré de hacerlo así para ser más fluido. Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Clara Burugada, Mario Delgado y toda la nomenclatura de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, lo que pretenden es consolidar una dictadura comunista en México que, independientemente de que controle la economía, de que controle los contenidos de comunicación, en fin, lo que pretende en el fondo es hacerse con el control de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Si se revisan los fundamentos del modelo que ellos llaman la nueva escuela mexicana, lo que veremos es que quieren que los profesores desempeñen el papel de formadores, de agitadores, y que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio social, es decir, en elementos subversivos. La nueva escuela mexicana quiere hacerse con el control de nuestros niños desde los 0 meses, tal y como lo han querido, por ejemplo, los Illuminati, la Revolución Francesa o los comunistas que diseñaron esta ideología tan terrible como Marx y Engels, y quienes la han puesto en práctica como Lenin y Trotsky. Entonces, con el comunismo en México, nuestros niños serían quitados, arrebatados del seno de las familias para entregárselas a la nueva escuela mexicana. Oye, Jorge, pero Xóchitl es trotskista de origen. Lo es, lo es. Sin embargo, sin embargo,
no ha externado el propósito de robar a los niños y a los jóvenes, a las familias mexicanas. No ha externado el propósito de que la ideología de la 4T impere lo mismo en las escuelas públicas que en las privadas. A donde su servidor quiere llegar es a lo siguiente. Tanto el neoliberalismo como el comunismo son efectivamente hijos de unos mismos progenitores. Pero entonces, ¿por qué votar de momento, de manera provisional por Xóchitl? No sería tanto votar por ella, sino cuanto votar por el mal menor. ¿Por qué? Para tratar de retrasar el robo de nuestra niñez y juventud, robo que pretende la cuarta transformación. Seamos realistas. Lamentablemente, desde antes de Lázaro Cárdenas, desde Plutarco Elías Calles, incluso desde Obregón, por algo renunció José Vasconcelos como secretario de Educación de Obregón, se ha pretendido controlar las mentes, los sentimientos y las emociones de niños y de jóvenes. Esto se aceleró con los libros de texto gratuitos o libros de texto gratuito que fueron impuestos en el gobierno de Adolfo López Mateos. Pero lo que hoy tiene previsto la 4T, de que los profesores sean instructores de guerrilleros, es sumamente peligroso. Es llevar la lucha de clases primero a la familia y después al ámbito social. Me podrán decir, y con toda la razón, estoy consciente de ello. Oye, Jorge, pero tú mismo has dicho, y en tu página está, que tanto Sheinbaum como Gálvez, como el propio Maínez, responden a la Agenda 2030. Es cierto, sí. Pero votar por el mal menor, que en este caso sería votar por la oposición, sería con el afán de ganar un poco de tiempo para que la sociedad mexicana, ya informada y ya en estado de alerta, tome las medidas necesarias para defender la integridad familiar, para evitar el robo comunista de niños y jóvenes, para tratar de ganar tiempo a fin de que se empiecen a gestar liderazgos verdaderamente mexicanos que tengan solvencia moral, que tengan una absoluta ética, que también tengan preparación y valor para hacer frente a esta partidocracia nefasta que nos tiene presos. Partidocracia que ya sabemos que tienen un origen en común. Entonces, no es propiamente que se trate de cambiar de bando o dejar de lado la original forma de pensar. Es una emergencia de tal magnitud que lo que urge por lo pronto es detener el robo de las mentes inocentes de nuestros niños y de las mentes carentes de previsión de nuestros jóvenes y tratar
de que los padres de familia, los abuelos, los tíos, sigamos teniendo el derecho de educar a quienes vienen detrás de nosotros. El enemigo es tan astuto que tan solo con lo que proyecta en la televisión, con la basura que llega a los hogares a través de la televisión o en las pantallas cinematográficas o en los discos, los contenidos radiofónicos, etcétera, ha avanzado muchísimo en la disolución de los valores nacionales. Pero todavía hay reservas. Evitemos que se roben esas reservas de valores, de principios. Evitemos que se queden con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Y tratemos de organizarnos como mexicanos para, ojalá, y antes de una generación, podamos tener líderes comprometidos con el verde, el blanco y el rojo, comprometidos con el águila que devora a la serpiente, comprometidos con quienes han hecho posible lo bueno de México. Miren, y con esto concluyo. Si secuestran las mentes y los corazones de nuestros niños y de nuestros jóvenes, lo que sucederá simple y llanamente es que se romperá la identidad nacional. La identidad de una nación se gesta en la familia. Es en la familia donde se tiene el máximo respeto por la vida. Es en la familia donde se inculcan valores como la libertad y la justicia. Es en la familia donde se defiende el entramado institucional de una nación, de un país. Es en la familia donde se gesta la identidad. Si se rompe la estructura familiar, lo que seguirá es que se rompa el encadenamiento de generaciones y entonces México se desdibuje. Si se rompe con la familia, se romperá el concepto de nación y de patria, se desdibujarán y se hará de las próximas generaciones nosotros quienes estamos en esta edad, ya que nos pueden cambiar. Pero si modifican la forma de pensar y de sentir, si con manipulaciones hacen que niños y jóvenes se vuelvan indiferentes a la mexicanidad, esta nación tendrá ya muy poco tiempo para luchar por un lugar digno en el concierto de las naciones en la historia. Y si se rompe el encadenamiento generacional, si ya no hay orígenes en común y metas en común, ¿qué objeto tendrá la vida? No se trata de darle un voto, un cheque en blanco a la oposición. Se trata de darle un voto provisional. Por ahí su servidor en la página de periodismosincompromisos.com escribió lo siguiente, me permito leerlo, ojalá y no los canse. Este 2 de junio debemos votar por el mal menor, hacerlo de manera provisional y comprometida. Procederé a enunciar y definir los elementos explícitos y tácitos de la aseveración anterior. Mal mayor, la continuidad del actual gobierno, cuya pretensión
es consolidar una dictadura comunista en la que el poder ejecutivo domine a los otros dos poderes, legislativo y judicial, y deje indefenso al ciudadano ante las arbitrariedades del Estado. Mal menor, la elección de un gobierno que revierta las pretensiones de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de la nomenclatura de Morena de convertir a México en una república popular comunista. Voto provisional, el que se dé a favor de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, de los candidatos del Frente Opositor al Congreso de la Unión y al Senado de la República y a los demás puestos de elección popular, con el fin de que exista equilibrio entre poderes, de que se instaure un verdadero Estado de Derecho, de que la educación forme de manera integral a los alumnos de todos los niveles, de que la libertad sea una realidad para todos los agentes económicos y no solo para las empresas poderosas, de que se respete la libertad de expresión y sobre todo de que se defienda la vida. Ya sé, escucho y doy la razón, ¿eh? Doy la razón. Oye, Jorge, ¿y tú crees que Xóchitl y el frente opositor en la Cámara de los Diputados o en las senadoras o en la de senadores instauren un verdadero Estado de Derecho? Bueno, es que ya también quedaría en nosotros, y voy a explicar por qué, de que apliquen un modelo educativo mexicanista, verdaderamente, etcétera. ¿Saben de quién depende en mucho? De nosotros. Voy a leer ahora lo de voto comprometido. Voto comprometido, el que se emite sin dar un cheque en blanco a la oposición. Los votantes debemos asumir un verdadero compromiso de defender la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. La vida de una criatura recién concebida es tan valiosa como cualquiera otra. La candidata opositora Xóchitl Gálvez promueve un México sin miedo. Pues bien, se debe erradicar el miedo a la concepción. Se debe erradicar el miedo a la concepción. La tasa actual de natalidad está debajo ya de la tasa de reemplazo, que es de 2.1 mexicanos por familia. México está ya en proceso de envejecimiento poblacional. La mayor riqueza de México es su población. Son las personas las que producen la riqueza. No lo son los préstamos, tampoco la emisión de circulante. El voto comprometido implica una vigilancia, repito, el voto comprometido implica una vigilancia, un seguimiento, un proceso individual y social que nada tiene que ver con la pasividad postelectoral. Conclusión de Jorge Santa Cruz. Es éticamente válido votar por el mal menor, hacerlo de manera provisional, dada la emergencia nacional que se vive, pero vislumbrando las bases de un futuro sistema político que privilegie los liderazgos verdaderamente ciudadanos y que margine a los políticos corruptos, ineficientes, ineficaces y vividores, auspiciados por el actual régimen constituido por Plutarco Elías Calles en 1929. De nada servirá votar por el mal menor, repito, de nada servirá votar por el mal menor
si después de salir de la casilla regresamos a la pasividad de siempre. Cuando el actual sistema sepa que empieza a perder el dominio absoluto, empezará a transigir, y cuando haya perdido absolutamente el control, lo podremos reemplazar. ¿Que suena difícil? ¿Casi imposible? Sí. ¿Que vale la pena intentarlo? También. No votar es dejar a nuestros niños y jóvenes indefensos. No votar o votar en blanco equivale exactamente a lo mismo. Pero si somos millones los que votamos, tendríamos la fuerza de millones para exigir a la presidenta, a diputados, a senadores, a alcaldes, a regidores, a directores de escuela, a profesores, que se ciñan a la ley natural. Entonces, esa es la postura de Jorge Santa Cruz. Un hombre que además ante ustedes se declara católico practicante, no el mejor, sino el peor, católico, que escucha misa en latín y que sabe que efectivamente el aborto es el peor crimen que se comete en México. Y tanto Sheinbaum como Gálvez, como Maínez son abortistas. Si votamos 20 millones, 30 millones por la oposición, no tendremos la fuerza de presionar, para decirlo, y presionar a quienes toman decisiones para decirles que son unos criminales y lo seguirán siendo si continúan con esa práctica. Si, si, si no le damos el valor que tiene a nuestro voto y a nuestra fuerza, entonces perdidos estaríamos. Es una reflexión, no es una imposición. Cada quien que lo haga conforme a su recta razón. Gracias, ni siquiera habrá producción en este video. Llegarán muchas críticas. Serán bienvenidas. Su servidor responderá a las que sean educadas y fundamentadas y dejará ahí a las que incurran en la burla, en la descalificación, etc. Quienes estén a favor, enhorabuena. Simplemente es la opinión de un periodista que habla más en este momento como ciudadano. Me dicen, es que no tenemos medios de comunicación, tampoco su servidor. Usa los que están al alcance de la mayoría. Les agradezco mucho, les deseo lo mejor y gracias por formar parte de esta pequeña comunidad que poco a poco va creciendo. De lo que se trata es de ayudar exponiendo distintos puntos de vista para que ustedes, escuchándolos, viéndolos, normen su criterio y formen el propio de una manera responsable e informada. Gracias por haber visto esta participación imprevista de su servidor en Periodismo sin Compromisos, en Mirada Profunda.